Nos habla, hermanos, la obra milagrosa del Señor cuando le dio vista a un ciego. Hermanos, no sé si algunos de ustedes han escuchado este antiguo refrán que dice: cada casa es un caso. A lo que se refiere, hermanos, que en cada familia tenemos problemas diferentes. Usted tiene su problema, el hermano tiene su problema, la hermana también está sufriendo, pero todos, en cada casa, hermano, hay un caso. Tal vez sea matrimonial, posiblemente económico, posiblemente, hermanos, en la salud física, tenemos problemas en la salud, pero en cada casa, hermanos, siempre hay una necesidad. Y en el libro de San Juan nos habla, hermanos, de una familia que estaba sufriendo, de unos padres que tuvieron, hermanos, que lidiar, que aprendieron a vivir con el sufrimiento. ¿Te imaginas, hermanos, tener un hijo ciego? ¿Te imaginas tener un hijo ciego, hermanos? Primero, tienes que aprender a lidiar con eso. Tienes que aprender a enseñarle a comer, llevarle la comida en la boca. Tienes que aprender a enseñarle a caminar tocando las cosas para que pueda caminar. ¿Te imaginas eso, hermanos? Y eso es lo que precisamente nos relata Juan en el capítulo 9. Y por esta razón el día de hoy es el subtema 2. Dios cumple sus propósitos en el sufrimiento. Al leer, hermanos, este capítulo, vemos el sufrimiento de los padres. Tuvieron que sufrir desde el nacimiento de este muchacho. Ahora ya está grande, según el relato. Ya puede hablar, ya puede estar en uso de razón. Pero tenía un problema. El problema es que este muchacho era ciego. A veces, hermano, en medio de nuestras necesidades es difícil discernir el propósito de Dios. Decía este autor que cuando llegan los sufrimientos en la vida solo puedes hacer dos cosas. Uno, dice, aprender a tener paciencia, fe y temor de Dios, o reclamarle a Dios por lo que te está pasando. Solamente puedes hacer dos cosas. Y esta familia, mis amados hermanos, de acuerdo al capítulo 9, era una familia que sufrió desde el nacimiento de este muchacho. La escritura dice que el problema es que era ciego, dice el versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Y cómo lo podemos comprobar que realmente fue ciego desde nacimiento? Los padres también dan esta misma respuesta en el versículo 20, diciendo: sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Quiénes eran los testigos oculares, hermanos, que verdaderamente este muchacho era ciego? Los padres. Porque ellos, hermanos, aprendieron a lidiar con esa vida, ese tipo de vida, de enseñarle a su hijo, llevar una comida en la boca, aprender a caminar. ¿Te imaginas eso, hermano, tener a un hijo desde nacimiento? ¿Un niño o un hijo ciego? Pero los padres, amados hermanos, aprendieron a lidiar con este sufrimiento. Pero tenían, hermanos, una creencia erróneamente las personas, los judíos, porque mire, hermano, la pregunta de los discípulos en el versículo 2. Le dicen al maestro: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Porque eso era la creencia en la antigüedad, que si nace un hijo que tiene una discapacidad, es que porque uno de los papás haya pecado. Entonces, eso era la pregunta, mis hermanos, que le hicieron a Jesús, al maestro. ¿Quién pecó? Dice, ¿este muchacho o sus padres?
¿Quién es el responsable por la cual este muchacho tuvo que nacer de esta manera? ¿Y sabes cuál fue la respuesta del maestro, hermanos? Está en el versículo 3. El Señor responde diciendo, no es que pecó ni sus padres, sino, dice Jesús, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, hermanos, en primer lugar, ¿por qué tenemos que sufrir? ¿Por qué también la iglesia? ¿Por qué también los hijos de los cristianos tenemos que lidiar con el sufrimiento? Primero, hermanos, para que las obras de Dios se manifiesten en el sufriente. Amados hermanos, a veces admiro a las personas que han sufrido durante años, porque son personas que cada día se acercan más al Señor. Cuando ves con sufrimiento, ¿sabes lo que dice? Anciano, ora por mí, dice. Pastor, ora por mí. O llega a orar en mi casa. Es un hermano que sufre, pero ha aprendido a confiar en el Señor. Pero cuando todo nos va bien, me va bien en el trabajo. Tal vez no gano 1,000 pesos diarios, pero me va bien, como bien. Yo tengo mi frijolito, yo me tengo mi pozolito. ¿Te das cuenta, esos hermanos? Sirven al Señor, llegan a los cultos cuando quieran, porque para ellos ven que no tienen necesidad. Y por esta razón, hermanos, nuestro sufrimiento es para que nosotros, hermanos, podamos ver las obras de Dios en las personas y en nuestra propia vida. Hasta incluso esto, hermanos, me trae a memoria la vida de Job. La vida de Job. En el capítulo, hermanos, de todos los capítulos del libro de Job nos habla de su sufrimiento. A tal grado, él mismo lo relata en el capítulo 19. Dice que sus familiares, sus amigos, sus parientes, sus conocidos, dice Job, se olvidaron de mí. Todos, dice, se olvidaron de mí, me abandonaron, dice Job. Pero en el versículo siguiente del capítulo 19, dice Job, yo sé que mi Redentor vive. Job, hermanos, en medio de su sufrimiento, aprendió a confiar en Dios. Y eso es interesante, hermanos, porque hay muchos hermanos que sufren, pero lo admiro su fe, porque aún años, meses que pasan, siguen aprendiendo a confiar en el Señor. Naturalmente, hermanos, como seres humanos, nos desesperamos como personas. Pero el Señor, Él está obrando en nuestros corazones para que nosotros como verdaderos creyentes podamos sostener nuestra fe y poder aprender, hermanos, a confiar en el Señor, aprender a creer en la providencia de Dios. Ayer yo estaba escuchando a una maestra que nos estaba dando clase, que él dice que cuando cae la silla de rueda, pues mucha gente oía también, ella creía que no iba a poder tener trabajo, porque ya cayó en silla de rueda, ahora ya es una hermana, una persona discapacitada, o es una hermana, por así llamarlo, de manera especial. Ella pensó de que ya no iba a conseguir trabajo. Y es aquí, decía ella, donde aprendí a seguir confiando en el Señor y aprender a confiar en su providencia. Y decía ella, hasta el día de hoy el Señor me está usando para proclamar su palabra. Ella no estaba dando clase el día de ayer. ¿Te imaginas eso, hermanos? Una hermana discapacitada dándonos clase. Me está dando clase como pastor, está dando clase a todos los maestros a nivel nacional de la Iglesia Nacional Presbiteriana. Es una hermana con problemas, discapacidad, porque ella aprendió a confiar que en medio de nuestros sufrimientos, el Señor está obrando. Y Pablo lo expresó diciendo, él dice que cuando él se enfermó, cuando enfrentó las circunstancias de la vida, Pablo dice, yo clamé 3 veces al Señor, dice, y el Señor me responde, bástate mi gracia. Porque Dios tenía un propósito, porque mi poder, dice, se perfecciona en tu debilidad. Amados hermanos, las aflicciones y el sufrimiento nos llevan a 2 direcciones. Primero, nos lleva a buscar de manera sincera a Dios. Amar a Dios
obedecer sus mandamientos, aprender a ser hombres y mujeres de fe, aprender a ser personas que dependemos totalmente de Dios. Y la segunda dirección es rechazar a Dios, enojándonos con Él, hasta incluso maldecir a Dios, porque a mí, mira la gente del mundo, está todo bien. Pero quiero decirles, mis hermanos, que en medio de nuestros sufrimientos, Dios está formando nuestro carácter. Y posiblemente usted, si el día de hoy está sufriendo, posiblemente hay un hermano o hay una hermana que está aprendiendo de ti por tu testimonio. Tal vez porque eres una mujer que ha sufrido, pero sigues de pie, hay mucha gente que está aprendiendo de ti. Y por esto, hermanos, si el día de hoy o el día de mañana tendríamos que enfrentar situaciones en la vida, pidámosle sabiduría a Dios para poder amar a Él. Ahora, hermanos, de estos dos personajes, el que maldice a Dios y el que ama al Señor en medio de su circunstancia, ¿cuál de estas dos personas cree usted que te ubicas? ¿Crees tú, hermanos, que en tus momentos más dolorosos de la vida aprenderás a confiar en el Señor? ¿Sostendrías tu fe en momentos de tu sufrimiento? ¿O solamente cuando estás todo bien o cuando todo te va bien, has de amar al Señor? Una de las preguntas de nuestro catecismo menor fue esta: ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Cuál fue el fin principal por lo que Dios te creó? La respuesta es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Amados hermanos, que hoy estamos aquí, quiero decirles, nuestros sufrimientos es parte de la vida para que nosotros aprendiéramos a confiar en nuestro Dios, que Él es tan grande, soberano y digno de adoración, que Él tiene el control de todas las cosas, incluyendo tu vida y las discapacidades de la vida que enfrentamos a diario. Este hombre, hermanos, que la Biblia nos relata del capítulo 9 del Evangelio de San Juan, era un hombre que ya no tenía esperanza, no tenía los medios para buscar médicos profesionales para que se curara. Y solamente, hermanos, lo único que le quedaba era estar en la puerta pidiendo limosna porque no podía trabajar. Era un hombre ciego. Pero, mis estimados hermanos, cuando el Señor hizo obra milagrosa en la vida de este muchacho, Él no dejó de hablar de esa obra del Señor. No dejó de proclamar la obra extraordinaria que Cristo hizo en su vida. Cuando leemos, hermanos, los versículos siguientes, ¿cuáles fueron las palabras de este hombre o de este ciego cuando, hermanos, le preguntaron quién le dio la vista? Él respondió diciendo que es profeta, el versículo 17. Cuando le preguntaron, entonces volvió a decir al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? ¿Y cuál fue la respuesta? Y él dijo que es profeta. A tal grado, hermanos, que este hombre proclamó que Jesús era profeta, él estuvo dispuesto a ser expulsado de su pueblo. Él no tuvo miedo de que lo corrieran de su pueblo. Él fue expulsado porque sabía que él había visto la mano de Dios, la gloria de Dios. Dice el versículo 34. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y dice, y le expulsaron. Fue expulsado de su pueblo, pero él no tuvo temor de que lo expulsaran de su pueblo, porque él creía que la mano de Dios y la obra de Cristo se vio en su vida, porque ahora, hermanos, cuando él ya no tenía esperanza, ahora está lleno de esperanza, porque ya podía ver, ya podía contemplar la creación de Dios. Y por esta razón, hermanos,
Yo creo que debemos hacer la realidad de nuestra vida las palabras del salmista cuando dijo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amados hermanos, en primer lugar, vemos, hermanos, entonces la mano de Dios obrando en medio de su sufrimiento. Segundo, hermanos, para que la gente de este mundo, nuestra sociedad, vea a un Dios extraordinario, soberano en el mundo, a través de tu testimonio, a través de tu vida. Y según, hermanos, nuestro material, vemos, hermanos, el propósito de Dios que se cumplió en dos historias. Primero, en la vida de un muchacho no sé si se pronuncia bien, dice Nick Vujicic, dice. Este muchacho dice que nació en el año de 1982. Es un evangelista ahora cristiano, nacido en Australia. Si algunos de ustedes, hermanos, han entrado en Facebook, ahí lo van a encontrar. Es un muchacho sin brazo y sin piernas. Solo lo único que tenía es la cabeza y el tronco. Según la historia, este muchacho, cuando llegó a una etapa de la adolescencia, cayó a la depresión, porque pensó que la vida no tenía sentido. Era un muchacho sin brazo, era un muchacho sin pierna, lo único que tenía solamente este tronco y la cabeza, lo único que tenía. Entonces, cuando llegó a la etapa de la adolescencia, él cayó a la depresión porque pensó que la vida no tenía sentido. Ahora es un muchacho sin brazos, sin pierna, ahora no podía trabajar. Pero hasta que vino a Cristo, le entregó su corazón a Cristo y el Señor lo usó de manera extraordinaria hasta el día de hoy. Este muchacho ha recorrido 60 países en todo el mundo hablando de Cristo. Y solamente este muchacho nos sorprende porque nunca le ha tenido miedo a los musulmanes y les ha hablado de Cristo. ¿Te imaginas eso, hermanos? De que este muchacho es sin brazos, sin piernas, solamente este tronco y la cabeza, y ha recorrido 60 países hablando del Evangelio. Y la famosa frase que él dijo fueron estas: si Dios puede elegir a un hombre sin brazos y piernas para que sirva como sus manos y pies, eso significa, dice, que Dios se puede manifestar a través de cualquier persona con un corazón dispuesto. Estas fueron las palabras de este muchacho que no tenía brazo y no tenía pierna tampoco. Pero Dios lo usó de manera extraordinaria. Segundo, fue el hombre llamado Salvador Alberto Alcantar. Era un niño que nació sordo. Tenía un problema, hermanos, de la sordera, no podía escuchar. Era un niño sordo. Y ahora, hermanos, los papás fueron tan duros con él a tal grado que este muchacho tuvo que aprender, hermanos, a pedir y hablar con señas. Pero la gracia de Dios estuvo con él. Ahora el gobierno de Guanajuato le dio una beca para que vaya a los Estados Unidos a estudiar computación para discapacitados. Este hombre se fue, se preparó en el campo profesional, y cuando estaba en los Estados Unidos empezó a involucrarse para trabajar en el reino de Dios. Y cuando este muchacho creyó en el reino de Dios, empezó a predicar a Cristo con aquellos sordos que no saben escuchar, que no saben hablar, porque aprendió a hablar con señas. Y Salvador Alberto Alcantar, él comenzó un ministerio para los sordos, principalmente para enseñarles del Evangelio, para hablarles de Cristo. Y hasta el día de hoy, este muchacho que nació sordo ha fundado escuelas para enseñarle a las personas que son sordos del Evangelio de Cristo Jesús. Hermanos, ¿te imaginas esto?
Es una persona discapacitada hablando del Evangelio. A veces a mí ya me da vergüenza, hermanos, siendo una persona supuestamente con capacidad completo, yo puedo ver, yo puedo escuchar, yo puedo hablar y no quiero predicar a Cristo. Y este muchacho, hermanos, con un problema, él habló del Evangelio. Y es lo que precisamente pasó en el Evangelio de Juan. Este muchacho era un muchacho ciego, pero cuando él recibió la vista, fue discípulo de Cristo Jesús. Amados hermanos, nuestras circunstancias de la vida es parte, hermanos, para que nosotros podamos ver la mano de Dios en nuestra vida. Y para que otros, hermanos, puedan ver la mano de Dios en tu vida. Puede ser testimonio para otros lo que has vivido o lo que estás viviendo. Con eso quiero terminar. Hay un hermano que en paz descanse, fue un músico cristiano. Quiero decirle, hermanos, eso sucedió aquí en esa zona de Los Choles. Él vivió en San Miguel, que está ubicado en el municipio de Salto de Agua. Él tenía un problema, él es sordo. Él no es sordo, él es ciego. Él es ciego, tenía el problema de que no podía ver, no podía caminar, pero fue un buen músico. Sabe acordeón, sabe guitarra, casi de todo lo sabe. Y que en una ocasión, cuando llegó a la iglesia presbiteriana en Pactiún, un hermano le dice, se llama Juan, oye Juanito, dice, me das lástima por tu discapacidad. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Juanito? A mí me da lástima por usted, porque usted teniendo toda la capacidad, tú no sirves a Dios. Eso es lo más triste, hermanos, de que mucha gente con discapacidad sirven a Dios con todo su corazón, y los que tenemos nosotros toda la capacidad, a veces no lo queremos hacer. Y esto, hermano, es lo que nos enseña el Evangelio de Juan, de que el Señor hizo cosas extraordinarias en la vida de este muchacho ciego. Y este ciego se convirtió en un verdadero seguidor de Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, nuestros sufrimientos tienen propósitos. Y si hoy estás sufriendo es porque Dios quiere usar tu testimonio para que alguien conozca a Dios, para que alguien pueda servir al Señor y que mucha gente vea a Dios a través de tus testimonios. Hermanos queridos, que en medio de nuestros sufrimientos podamos decir la expresión del salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Que nuestra paz y nuestra seguridad, mis estimados hermanos, esté depositado plenamente en Cristo Jesús, nuestro Señor. Que nuestra confianza, hermanos, esté depositado en Dios. Que nuestro Dios es un Dios soberano, es un Dios que gobierna el universo, hasta incluso el gobierno de nuestra vida en medio de nuestros sufrimientos. Aprendamos entonces, hermanos, a confiar en Dios en medio de nuestros sufrimientos. Que el Señor les bendiga. Amén.